Noviembre de 2025 no es un mes cualquiera para Virgo. Es el mes en que el universo abrirá un antiguo sello, una profecía escondida en los silencios de la tierra, escrita en los patrones invisibles de las estrellas. Desde tiempos antiguos, los sabios dijeron que Virgo no solo representa la pureza, sino también la inteligencia divina que da forma al caos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta verdad fue distorsionada y el signo fue reducido a un estereotipo de perfeccionismo y crítica. Pero bajo la luz de este noviembre, la máscara cae. Lo que emerge no es la figura de un juez severo, sino la del alquimista que purifica el mundo al purificarse a sí mismo. Todo comienza con un llamado sutil, una sensación de incomodidad ante lo ordinario, una voz interna que susurra que algo más grande está a punto de revelarse. Este es el despertar virgoano. En un tiempo donde la humanidad ha perdido el sentido de lo sagrado en los detalles, Virgo será el signo que restaure la conciencia de lo invisible. Porque cada gesto, cada pensamiento y cada silencio tiene un propósito oculto. La profecía anuncia que durante este mes, aquellos nacidos bajo Virgo y todos los que portan su energía serán puestos frente a un espejo cósmico. En él no verán sus logros ni sus errores, sino la estructura misma de su alma, la geometría perfecta del propósito divino. Mercurio, su planeta regente, actuará como mensajero entre mundos. Las comunicaciones, los pensamientos y los recuerdos del pasado se intensificarán. No será un caos al azar, sino una reconfiguración profunda de la mente. Los viejos juicios se desmoronarán y las percepciones se reorganizarán. La mente de Virgo, acostumbrada a analizar, será forzada a rendirse ante lo incomprensible. En ese punto de entrega nacerá una nueva forma de sabiduría, la sabiduría que no disecciona la vida, sino que la contempla como un organismo sagrado. La energía de la tierra se vuelve el gran escenario. Los ciclos naturales, los ritmos del cuerpo, los pulsos del corazón, se sincronizan con la respiración del planeta. Virgo empieza a recordar que su misión no es separar lo puro de lo impuro, sino unirlos en un mismo acto de amor consciente. En esa integración, descubre que el orden no es rigidez, sino armonía viva. Lo que antes era obsesión por controlar, ahora se transforma en devoción por servir al equilibrio. La profecía dice: cuando el guardián de la tierra se alinee con el cielo, la humanidad recordará el lenguaje original de la creación. Ese guardián eres tú, Virgo. Noviembre se convierte en un laboratorio espiritual. La vida cotidiana, el trabajo, las rutinas, las relaciones, se transforman en escenarios de iniciación. Cada desafío es una prueba para refinar la percepción. Las sombras que antes te parecían errores, ahora se revelan como maestros ocultos. Este mes no exige perfección, exige conciencia. Porque lo sagrado no se encuentra en los templos, sino en los pequeños gestos invisibles, la forma en que respiras, escuchas, sirves y observas.
Virgo. La Virgen simbólica no representa pureza sexual, sino pureza de intención. Representa la mente que se vacía de ego para convertirse en canal de la inteligencia cósmica. Pero también hay advertencia. La profecía advierte que aquellos que se nieguen a mirar dentro de sí mismos pueden sentir que el mundo se desmorona. Las estructuras mentales se agrietarán, los planes se desviarán, los errores parecerán multiplicarse. No es castigo, es corrección. El universo está afinando el instrumento de la conciencia y Virgo es ese instrumento. Si logras permanecer en calma en medio del desorden, si puedes observar sin juzgar la claridad, surgirá como un amanecer después de una larga noche. Esa será la señal de que has comprendido el mensaje oculto de este noviembre. Al final, todo se reduce a una sola enseñanza. La verdadera perfección no consiste en no errar, sino en ver la perfección, incluso en el error. El alma virgoana debe recordar que el orden del cosmos no necesita ser controlado, solo necesita ser comprendido. Y cuando esa comprensión despierte, los velos caerán. La mente dejará de ser una herramienta de defensa y se convertirá en un espejo de la divinidad. Así, el antiguo secreto de Virgo será revelado que la pureza no es una meta, sino un estado natural del alma que ha dejado de temer al caos. Este noviembre la profecía se cumple en silencio. No habrá fuegos artificiales ni señales en el cielo. Habrá una paz tan profunda que parecerá sobrenatural. Ese será el verdadero milagro de Virgo, transformar lo cotidiano en sagrado, lo pequeño en eterno, lo invisible en verdad. Desde tiempos inmemoriales, Virgo ha sido asociado con la idea de perfección. Pero la pregunta que este noviembre plantea no es cómo ser perfecto, sino qué significa realmente la perfección. La profecía oculta de Virgo dice que la perfección no se alcanza, se recuerda. Es el estado original del alma antes de que la mente intentara medirlo todo. Este mes, bajo la influencia de Mercurio y la tensión de Saturno-Virgo, se verá obligado a mirar el contraste entre su deseo de mejorar el mundo y su incapacidad de aceptar sus propias imperfecciones. Ese es el fuego que arde en el corazón del signo, la necesidad de orden, pero también la sabiduría de rendirse ante el misterio que no puede ordenar. El alma virgoana busca pureza no por vanidad, sino por vocación espiritual. Pero cuando el impulso de perfección se convierte en obsesión, el don se transforma en prisión. Virgo empieza a exigirse tanto que olvida la dulzura de su propio corazón. La voz interior del crítico se hace tan fuerte que silencia al sabio interior. Esa es la verdadera caída de Virgo, cuando confunde la limpieza con el control, la pureza con la culpa, el orden con el miedo. La profecía describe este momento como la noche blanca, un período donde el alma se enfrenta a su propia luz y se quema en su intensidad. Es un fuego alquímico, no para destruir, sino para refinar.
Noviembre traerá situaciones que obligarán a Virgo a confrontar su relación con la autoexigencia. Puede manifestarse como cansancio mental, desilusión o una sensación de que nada es suficiente. Pero detrás de ese aparente vacío se encuentra el umbral de una revelación. El universo quiere mostrar que la perfección no se logra al eliminar defectos, sino al integrar las sombras. Cada error cometido es una nota en la sinfonía del alma. Cuando Virgo deja de juzgarse, puede ver la belleza en lo inacabado. Y es precisamente en ese punto donde el fuego de la perfección se transforma en luz de sabiduría. La profecía de Virgo dice: el que pule la piedra hasta borrarse a sí mismo, deja de ser escultor y se convierte en polvo. Esta frase encierra una enseñanza profunda cuando intentas perfeccionarte a tal grado que desapareces lo divino, pierde su instrumento. El alma no vino a ser impecable, vino a experimentar la gracia de crecer a través de la imperfección. La pureza no es esterilidad, es transparencia. Este mes invita a Virgo a recordar su papel original como canal de la sabiduría terrestre, un signo que traduce el orden del cosmos en los detalles del mundo físico. Pero para cumplir ese rol primero, debe liberar su mente del látigo de la culpa. La energía que se activa ahora proviene de la unión entre la tierra y el aire. Mercurio, el pensamiento desciende al cuerpo. Es un tiempo para escuchar al cuerpo como oráculo, para entender que la limpieza no empieza con dietas ni rutinas, sino con pensamientos puros, no positivos, sino verdaderos. Virgo descubrirá que la virtud no está en tener razón, sino en ver con claridad. Que servir no es sacrificarse, sino honrar la vida en cada acción. Y que la perfección, cuando se vive desde el alma, es una forma de belleza silenciosa que no necesita reconocimiento. En este fuego interior, Virgo puede redescubrir su misión sagrada, ser guardián del orden natural, no del orden impuesto. El caos no es enemigo, es la materia prima de la creación. Sin caos no hay danza. Sin error no hay aprendizaje. Cuando Virgo acepta eso, se convierte en el alquimista que transforma la crítica en discernimiento, la obsesión en devoción y el juicio en compasión. Este noviembre marcará el inicio de una metamorfosis interior, donde la pureza dejará de ser un ideal inalcanzable para convertirse en una experiencia viva. La verdadera perfección, entonces, no será la ausencia de error, sino la presencia de alma en cada detalle. Virgo aprenderá que su don no es corregir sino comprender, no imponer sino iluminar. Al soltar la necesidad de controlar el resultado, abrirá espacio para que el universo revele su diseño. Esa es la llama de la perfección, un fuego que no destruye, sino que revela el oro oculto dentro de la piedra. Y sólo cuando Virgo deje de luchar contra sí mismo, descubrirá que la perfección no era el destino, era el punto de partida. Si en la primera etapa Virgo enfrentó la obsesión por la perfección, ahora debe mirar de frente a su verdadero tirano, la mente.
Durante siglos la humanidad ha confundido la inteligencia con el pensamiento, y Virgo ha cargado con ese peso más que ningún otro signo. Su don de análisis se ha convertido en una trampa sutil, la necesidad de entenderlo todo antes de vivirlo. Pero este noviembre de 2025, los astros rompen esa ilusión. Mercurio, el mensajero de los dioses, se enfrenta a Neptuno, el océano del inconsciente, y en ese choque la mente se ve inundada por lo que no puede clasificar. La profecía lo describe así: cuando el guardián del templo intente medir el misterio, el templo se disolverá en niebla. Virgo está a punto de experimentar esa niebla. Lo que antes era claridad mental puede volverse confusión. Lo que parecía orden se desmorona. Pero no es castigo, es revelación. La mente virgoana, acostumbrada a diseccionar, será obligada a contemplar sin comprender. La vida, en su infinita ironía, le enseñará que hay verdades que solo se pueden sentir. La caída del analista no es una derrota, es el renacimiento del sabio. Porque solo cuando la mente se rinde el alma puede hablar. Durante este tránsito, Virgo sentirá que sus herramientas habituales no funcionan. La lógica parecerá traicionera, las decisiones inciertas, los planes imprecisos. Pero lo que en realidad sucede es una reprogramación. El universo está enseñándole a pensar con el corazón, a analizar desde la empatía. La mente se expande cuando se humilla ante el misterio. Y ese es el gran desafío de noviembre: transformar el intelecto en intuición. Dejar que Mercurio no solo comunique ideas, sino también silencios. Este mes la mente virgoana será probada con espejos emocionales, conversaciones que no llegan a nada malentendidos, señales contradictorias. Todo esto tiene un propósito: romper la identificación con la razón. El alma grita a través del caos, pidiendo ser escuchada. La profecía advierte: el conocimiento que no nace del alma se convierte en peso sobre los hombros del sabio. Virgo está llamado a soltar ese peso, a confiar en la sabiduría que no necesita palabras. El momento crucial llega cuando el analista interior se da cuenta de que el mundo no necesita ser descifrado, sino amado. Porque el amor es el mayor código de todos, une lo que la mente separa, sana lo que el juicio hiere. En el silencio del alma, Virgo descubrirá que entender no siempre es necesario, que hay belleza en no saber, paz en no controlar y sabiduría en aceptar lo que simplemente es. La caída del analista es en realidad el ascenso del alma. A nivel simbólico, este proceso es como la disolución del mercurio. En el alquimista, el pensamiento líquido se evapora, dejando atrás el oro del espíritu. Cuando Virgo deja de clasificar su mente, se vuelve transparente. Y a través de esa transparencia puede percibir las corrientes invisibles del cosmos. Comprende que los pensamientos son solo olas en un océano mucho más vasto, y que la verdadera inteligencia consiste en navegar ese océano sin pretender poseerlo. El alma virgoana aprenderá en noviembre
que la claridad no proviene del control, sino de la rendición. Que la sabiduría no se gana pensando más, sino sintiendo más profundamente. Que el verdadero entendimiento no llega cuando la mente domina al alma, sino cuando se pone a su servicio. Entonces, el analista se transforma en visionario. Su discernimiento ya no divide, sino que ilumina. Su pensamiento se convierte en plegaria. Este es el propósito secreto de la caída: liberar a Virgo del deber de saberlo todo, para que pueda recordar que la vida no necesita ser comprendida para ser sagrada, solo vivida con atención, humildad y devoción. En el fondo, la mente virgoana siempre quiso servir al alma, solo había olvidado cómo escucharla. Este mes, el universo le recordará el camino, y cuando el ruido mental finalmente se disuelva en ese silencio, Virgo oirá la voz que buscó toda su vida. No viene de fuera. Es su propia alma hablando por primera vez sin filtros. En lo más profundo del alma de Virgo habita un arquetipo antiguo, el del servidor. Es la figura que trabaja en silencio, que sostiene al mundo sin reclamar crédito, que limpia las heridas de los demás mientras oculta las suyas. Pero este noviembre de 2025, la profecía revela que ese arquetipo debe transformarse. El servidor no puede seguir siendo esclavo de la perfección, ni mártir del deber. Debe renacer como sacerdote del orden sagrado, aquel que sirve no por obligación, sino por amor consciente. Durante siglos, la energía de Virgo fue interpretada como sacrificio. La cultura lo moldeó para ser útil, eficiente, impecable. Pero detrás de esa eficiencia se escondía un profundo miedo, el de no ser suficiente si no está sirviendo. Ese miedo es lo que el cosmos quiere sanar ahora. Los tránsitos de Mercurio y Quirón abrirán viejas heridas ligadas al valor personal. Virgo deberá mirar dónde su servicio se convirtió en autoabandono, dónde su deseo de ayudar se transformó en una forma de control. La profecía lo llama el retorno del sanador herido. Sanar el arquetipo del servidor implica una revolución interior, dejar de servir desde la carencia y comenzar a servir desde la plenitud. Virgo descubrirá que el servicio no es entrega ciega, sino comunión con el propósito divino. No se trata de ser necesario, sino de ser canal. Cuando el alma se alinea con el espíritu servir, se vuelve un acto de gozo, no de desgaste. El universo no necesita más mártires, necesita guardianes conscientes. La clave está en la intención. Si Virgo sirve por miedo a ser rechazado, su energía se drena. Pero si sirve desde el amor, se multiplica. Este mes las circunstancias pondrán a prueba ese equilibrio. Habrá personas que exigirán más de lo que Virgo puede dar, o sistemas que lo harán sentir invisible. Esas experiencias no son castigo, son espejos. Están ahí para recordarle que la pureza no significa perfección moral, sino autenticidad espiritual. El alma no vino a ser útil, vino a ser verdadera. La profecía dice:
El servidor que se vacía sin recordar su fuente se convierte en sombra del mismo bien que ofrece. Es una advertencia contra el desgaste espiritual. Virgo debe aprender a regresar a su fuente, la tierra. Caminar descalzo, respirar con intención, honrar el cuerpo como templo. Su sanación está en la materia. La mente puede analizar, pero solo el cuerpo puede integrar. Y cuando el cuerpo descansa, el alma se expande. En este punto, el símbolo de Virgo como la Virgen adquiere un nuevo sentido. No se trata de castidad, sino de soberanía energética. Ser virgen significa no pertenecer a nadie más que al propio espíritu. La pureza virgoana es independencia espiritual. Cuando recuerda eso, Virgo deja de buscar aprobación externa. Ya no necesita ser el que soluciona todo, porque comprende que el mundo no está roto, solo dormido. Su rol no es arreglarlo, sino despertar conciencia dentro de él. Cada acto cotidiano, preparar un alimento, escribir, cuidar de alguien, se convierte en ritual. El servidor se transforma en alquimista. Su vida deja de ser rutina y se vuelve oración. Cada detalle se impregna de propósito. Así Virgo empieza a entender el secreto de su profecía. La pureza no está en evitar el error, sino en mantener el corazón abierto mientras lo atraviesa. Porque el amor es la forma más elevada de servicio, y toda otra forma sin amor se disuelve. Este noviembre, el alma virgoana será invitada a servir desde el equilibrio, a dar sin agotarse, a ayudar sin perderse, a reconocer que su poder no está en hacer sino en ser. Cuando Virgo comprenda esto, el arquetipo del servidor finalmente sanará. El mártir desaparecerá y en su lugar nacerá el sacerdote interior, aquel que limpia la tierra no con esfuerzo, sino con presencia. Y en esa presencia el universo entero encuentra reposo. En cada Virgo vive un arquitecto del orden. Es el que busca equilibrio, estructura, precisión. Pero en la sombra de ese don se oculta un miedo ancestral, el miedo al caos. Y es ese miedo el que cuando domina, convierte al sabio en prisionero. La profecía de noviembre 2025 advierte: cuando el guardián teme perder el orden se convierte en su prisión. Este es el punto crítico del viaje de Virgo, el momento en que debe confrontar la ilusión de control y rendirse ante la inteligencia más grande que él, la del universo. Durante este mes, los acontecimientos externos actuarán como espejos de ese miedo. Planes que no salen como se esperaban, rutinas interrumpidas, emociones intensas que desbordan la calma aparente. Virgo sentirá que su mundo se desordena, pero ese aparente desorden es una operación divina. El cosmos está moviendo las piezas para que el alma aprenda una lección esencial. La vida no necesita ser controlada, necesita ser comprendida. Cada evento, incluso el caótico, tiene un patrón secreto, una razón invisible.
Virgo ha confundido muchas veces el orden con el control, pero son fuerzas distintas. El orden pertenece al alma, el control al ego. El orden fluye y se adapta. El control resiste y teme. El orden confía en la inteligencia natural del cosmos, mientras que el control desconfía de todo lo que no puede prever. En este noviembre, el universo le pedirá a Virgo que suelte esa tensión interna, que deje de sostener el mundo sobre sus hombros y permita que la corriente divina lo guíe. El gran reto es confiar. Y para Virgo confiar no es fácil porque implica vulnerabilidad. Implica reconocer que no todo puede ser medido ni previsto. Pero en esa rendición, el alma se expande. Cuando Virgo se atreve a soltar lo que parecía caos, se reordena por sí mismo. Es la paradoja del espíritu. El orden más profundo nace solo cuando el control muere. En ese instante el alma experimenta una paz desconocida, un silencio que no proviene de la planificación, sino de la unión con la totalidad. La profecía dice que este tránsito es como la tormenta de cristal, el momento en que la mente se rompe, pero solo para volverse transparente. Virgo será confrontado con viejos miedos al fracaso, a la crítica, al desorden emocional, pero cada miedo es un maestro disfrazado. Detrás de cada pérdida de control hay una lección de libertad. El universo no busca castigarte, Virgo, busca liberarte del peso de sostenerlo todo. A medida que la energía terrestre se alinea con Urano y Plutón, el alma virgoana despertará una nueva percepción del orden. Empezará a ver patrones donde antes solo veía errores. Comprenderá que incluso el caos obedece a una geometría secreta. Que la imperfección es la forma en que el universo se mantiene en movimiento. Nada está roto, nada está fuera de lugar. La vida no necesita ser corregida, solo contemplada desde otra frecuencia. Virgo este mes te invita a mirar el control con ternura, no con juicio, a reconocer que nació del amor, el amor por proteger, por cuidar, por mantener la armonía. Pero ese amor, cuando se mezcla con miedo, se distorsiona. El camino de la sanación no consiste en eliminar el control, sino en transformarlo en confianza. Que tu necesidad de ordenar se convierta en tu arte de comprender. Que tu mente deje de ser un mecanismo de defensa y se transforme en un instrumento de revelación. El alma del verdadero Virgo no busca dominar la materia, sino cooperar con ella. Su sabiduría consiste en ver la divinidad, incluso en lo caótico, en encontrar armonía en medio del ruido. Cuando Virgo logre amar lo que no puede controlar, se convertirá en maestro del equilibrio interior. Y entonces la sombra dejará de ser enemiga. Será reconocida como guardiana del aprendizaje, la fuerza que mantiene viva la evolución. Así el encuentro con la sombra del control no es una guerra, sino una reconciliación. Es el momento en que el guardián del orden aprende a danzar con el caos sin perder su centro. El alma virgoana descubrirá que la perfección no es rigidez, sino música, y que la verdadera maestría no es dirigir la sinfonía, sino escucharla hasta volverse parte de ella. Cuando la mente ha aprendido a rendirse y el servidor ha recordado su valor,
algo profundo, despierta dentro de Virgo el sanador. Pero no el sanador moderno que aplica técnicas o remedios, sino el antiguo guardián de la luz que una vez sirvió en los templos de Atlántida, donde cada pensamiento era energía y cada palabra vibración creadora. La profecía de noviembre 2025 revela que este mes reactivará los códigos atlantes ocultos en la conciencia de Virgo. Son memorias dormidas, huellas de un tiempo en que sanar era recordar la unidad entre cuerpo, mente y alma. En los antiguos templos atlantes, los iniciados de Virgo eran conocidos como los arquitectos de la luz. Su labor consistía en mantener la frecuencia del equilibrio universal, ajustando la energía de la Tierra a través de sonidos, geometría y atención pura. Pero cuando la Atlántida cayó en la obsesión del control, el mismo patrón que Virgo enfrenta hoy, ese conocimiento se fragmentó. El alma virgoana portadora de ese linaje olvidó su origen. Sin embargo, este noviembre las estrellas abren un portal que reactiva esa memoria, una oportunidad de recordar la verdadera medicina. La sanación virgoana no proviene del esfuerzo, sino de la coherencia. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción vibran en la misma frecuencia, el universo responde. Virgo descubrirá que su poder curativo no está en arreglar a los demás, sino en vivir en alineación. Su sola presencia, cuando es pura, reorganiza la energía a su alrededor. Esa es la alquimia perdida. Sanar no haciendo, sino siendo. El tránsito de Mercurio y el Sol ilumina los centros energéticos del cuerpo, activando especialmente el plexo solar y el corazón. Puede sentirse como una expansión interna, una sensibilidad aumentada, incluso cansancio físico. Pero esto no es debilidad, es ajuste. La mente y el cuerpo se recalibran para sostener una frecuencia más alta. Virgo se convierte en canal de energía atlante. Cada respiración se vuelve una nota en la sinfonía del cosmos. Cada pensamiento, una chispa de creación consciente. La profecía dice: cuando el sanador recuerde su origen, el dolor del mundo cesará por un instante. Ese instante llega cuando Virgo deja de buscar curar y empieza a escuchar. El dolor que ve en los demás no es suyo para resolver, sino para comprender. Sanar no es corregir el sufrimiento, sino revelar el propósito que lo generó. En ese punto el sanador despierta a su verdadera función, ser espejo de conciencia. En lo cotidiano, esto se manifestará como sincronicidades, palabras que llegan en el momento justo, personas que buscan consejo sin saber por qué, sueños que contienen símbolos de templos, serpientes, espirales o luz dorada. Todo son señales de activación. El alma de Virgo está siendo recordada de su antiguo rol, custodiar la pureza de la energía terrestre. Por eso la sanación no ocurre solo en cuerpos, sino en espacios, en pensamientos, en vibraciones. Cada gesto de presencia limpia una frecuencia. El desafío será no caer nuevamente en la trampa del Salvador. Virgo deberá comprender que no todos quieren sanar y que su tarea no es forzar la luz, sino ofrecerla.
La humildad será su escudo y la compasión su espada, porque la verdadera luz no impone, simplemente brilla. Y cuando brilla el mundo, recuerda lo que siempre fue un organismo perfecto en proceso de despertar. Así el renacimiento del sanador virgoano marcará un nuevo comienzo. Las herramientas que antes fueron mentales se vuelven intuitivas. Las acciones que antes nacían de la obligación ahora fluyen como arte. Virgo deja de ser el analista del universo para convertirse en su sacerdote silencioso. Comprende que la medicina más poderosa es la presencia consciente y que la pureza que buscaba fuera ya vibra en su interior. Cuando esa revelación florece, la profecía se cumple. El guardián de la pureza sanará al mundo con solo respirar en verdad. Entonces Virgo recordará que no vino a ser perfecto ni útil, sino a mantener viva la llama del equilibrio entre el cielo y la tierra. Y en ese instante, su luz antigua como Atlántida eterna, como el alma, volverá a brillar. Después de atravesar la alquimia de la mente del servicio y del control, Virgo llega al umbral final, el espejo. Es el símbolo más antiguo de su destino espiritual, porque, según la profecía, el alma virgoana no vino a construir templos fuera de sí, sino a reconocer que ella misma es el templo. Todo el orden que intentó imponer al mundo no era más que el reflejo de un orden cósmico, esperando a manifestarse dentro. Este noviembre de 2025, ese espejo se revela. Y lo que Virgo verá no será ni error ni virtud, sino la verdad desnuda que la perfección que buscaba siempre estuvo en su propio reflejo. La profecía dice: cuando el guardián se atreva a mirar su propia luz, sin temer su sombra, el velo caerá y el mundo se reordenará a través de él. Ese es el acto final del viaje. No es una batalla, sino una revelación. Virgo comprenderá que no hay lucha entre pureza e imperfección, entre control y rendición. Todo formaba parte del mismo diseño. Lo que parecía fragmento era totalidad disfrazada. Lo que creía caos era música en una frecuencia que aún no podía escuchar. Este mes traerá momentos de intensa lucidez, intuiciones repentinas, silencios cargados de sentido, sincronías que parecen mensajes directos del universo. Son recordatorios de que la mente humana no es un error, sino una herramienta del alma para reconocerse. Virgo verá que incluso su tendencia a analizar tenía un propósito: enseñarle a observar la vida con atención divina. Pero ahora la observación se convierte en contemplación. Ya no busca entender, sino presenciar. Ya no analiza la creación, sino que la bendice. La energía astral de noviembre empujará a Virgo a ver sus propios límites con compasión. Donde antes veía fallas, ahora verá patrones sagrados. Comprenderá que la luz necesita forma y la forma necesita imperfección para existir. El alma virgoana dejará de corregirse y comenzará a celebrarse. En esa aceptación, el espejo se limpia. Lo que devuelve ya no es reflejo, sino verdad. Este proceso
puede sentirse como una disolución del ego, no una pérdida sino una expansión. Virgo dejará de identificarse con el rol del servidor, del analista, del controlador. Ya no será un fragmento del cosmos buscando su lugar, sino el cosmos observándose a sí mismo a través de una conciencia humana. Esa es la gran revelación, que el alma virgoana no está aquí para alcanzar la perfección, sino para encarnar la armonía. Y la armonía no excluye el error, lo integra. La profecía final muestra una imagen, una figura humana frente a un espejo de luz líquida. Al principio teme mirarse porque detrás del reflejo se agitan sombras, memorias, heridas. Pero cuando finalmente sostiene la mirada, todo se transforma en geometría luminosa. Es la visión de la unidad, cada error, cada juicio, cada duda convertidos en fragmentos de un mismo mandala. Virgo comprende que la dualidad nunca fue enemiga. Era el lenguaje del alma, enseñándole a distinguir sin dividir, a amar, sin poseer, a servir sin perderse. A nivel práctico, esto se manifestará como paz interior. No una paz estática, sino vibrante, viva. Virgo dejará de necesitar que todo esté en su lugar para sentirse seguro. Sentirá que el universo está siempre en orden, incluso cuando parece no estarlo. Esa certeza cambiará su energía de tensión a confianza, de análisis a presencia. Su entorno responderá. Relaciones que antes eran difíciles encontrarán equilibrio. Proyectos que parecían detenidos fluirán con naturalidad. El mundo exterior reflejará el orden interior. En ese momento, el alma virgoana se convierte en maestra silenciosa. No enseña con palabras, sino con vibración. Su calma se vuelve medicina, su mirada un espejo donde otros recuerdan su propia luz. Así se cumple la profecía: el guardián del orden se convierte en guardián de la gracia, y entonces el espejo se disuelve. Ya no hay dentro ni fuera pureza ni error, mente ni alma. Solo conciencia, solo verdad. Virgo comprende que el universo nunca estuvo roto, solo incompleto, sin su mirada consciente. Y al aceptarse plenamente sin corregirse más, sin huir de lo humano, se convierte en el punto de unión entre el cielo y la tierra. Ese es el misterio revelado, que la perfección no es meta ni destino, sino el reflejo de un alma que ha aprendido a amar cada una de sus formas. Y así, después de haber atravesado las pruebas del alma Virgo, llega al final de su viaje, que no es un final, sino un regreso, porque la profecía nunca habló de un destino, sino de una memoria. En este noviembre de 2025, la voz del universo susurra algo que solo los corazones puros pueden escuchar. La pureza no se busca, se recuerda. Todo lo que Virgo ha vivido, sus dudas, sus crisis, su perfeccionismo, su deseo de sanar el mundo, fue el camino de regreso hacia esa verdad. No vino a limpiar el mundo del mal, sino a recordarle al mundo su bondad. La pureza que regresa no es ingenuidad ni inocencia perdida. Es la claridad del alma
que ha atravesado la sombra y ha elegido amar de todos modos. Virgo ha comprendido que la perfección no es estática ni moral, sino dinámica y viva, que el orden no es estructura rígida, sino flujo consciente, y que servir no es sacrificarse, sino manifestar amor a través de la materia. Cada pensamiento puro, cada acto hecho con presencia, reconfigura el campo energético de la tierra. El alma virgoana se convierte así en una frecuencia, un tono de armonía que otros sienten sin entender por qué. El universo le entrega ahora una nueva misión: ser guardián de la pureza interior, en un mundo que confunde pureza con control. Donde otros buscan poder, Virgo enseñará discernimiento. Donde otros huyen del dolor, mostrará el arte de transformarlo. Porque quien ha aprendido a purificarse sin castigarse, ya ha recordado el secreto de la alquimia divina. Ese secreto, dice nada, necesita ser perfecto para ser sagrado. El alma virgoana será llamada a compartir su luz, pero no desde la autoridad, sino desde la presencia. No se trata de enseñar, sino de inspirar. Cuando Virgo camina en coherencia, los demás sienten la vibración del orden divino. Sin palabras, su sola energía reordena lo que está fuera de lugar. Así cumple su profecía, no corrigiendo el mundo, sino recordándole su perfección. Porque el universo se reestructura desde la frecuencia más sutil, y esa frecuencia es la de un corazón tranquilo. Este noviembre también marca el cierre de un ciclo kármico. Los años de autoexigencia, de duda y crítica interna se disuelven en el fuego del entendimiento. Lo que antes eran heridas ahora son llaves. Lo que antes eran caídas ahora son peldaños. Virgo reconocerá que nada fue en vano. Cada momento de ansiedad, cada búsqueda obsesiva de sentido, fue el modo en que el alma templó su discernimiento. Sin esas experiencias no habría claridad. La mente aprendió su límite y el alma recuperó su voz. La profecía final se cumple cuando Virgo deja de purificar el mundo y empieza a contemplarlo con ojos nuevos. El juicio desaparece. En su lugar surge una ternura infinita. Mira la humanidad y ve belleza incluso en el desorden. Ve la chispa divina ardiendo en lo imperfecto. Y en ese instante algo cambia en la tierra, la vibración colectiva se eleva. Porque cuando un Virgo despierta el orden del universo, se restablece un poco más. La pureza regresa al mundo no como doctrina, sino como frecuencia. Es la vibración de quien ha hecho las paces con su sombra, de quien sirve sin desgastarse, ama sin miedo y comprende sin controlar. Es la vibración de la mente en reposo y el corazón encendido. Es la nota silenciosa que une el cielo con la tierra. Y tú, Virgo, eres el instrumento a través del cual esa nota se expresa. Así termina esta revelación, no con un juicio final, sino con un amanecer. La luz que emerge no es nueva. Es la misma que siempre estuvo esperando detrás del velo. Tú no has cambiado, te has recordado.
y en ese recuerdo el universo sonríe, porque cada vez que un alma virgoana se perdona el cosmos entero, respira en armonía. Noviembre de 2025 quedará grabado no como un tiempo de crisis, sino como el mes en que Virgo comprendió su propósito eterno, ser canal del orden divino a través del amor consciente. No hay mayor poder que ese, no hay mayor perfección que la de un corazón humano que, habiendo visto todas sus sombras, elige seguir siendo luz. Y así, mientras la tierra gira y las estrellas guardan silencio, la pureza regresa al mundo a través de ti. Fin.